Yo quiero hacer un comentario breve sobre el 3 de enero, porque sobre el 3 de enero hay demasiados interrogantes. Después de 4 meses de amenaza, porque los gringos llegaron al Caribe en agosto y estuvieron matando gente, hundiendo lanchas, anunciando que iban a hacer una intervención. Y nosotros todos vimos la respuesta del Estado venezolano a Padrino diciendo que si venían íbamos a convertir a Venezuela en un segundo Vietnam. A Maduro diciendo vengan a buscarme. Bueno, y el 3 de enero vinieron a buscarlo. Se lo llevaron. No hubo segundo Vietnam. No hubo respuesta contundente de la Fuerza Armada y ese es el primer gran interrogante que tenemos. Porque, y aquí, Elías, ayer hicimos un ejercicio de conversación, hicimos 2 líneas, una columna de 2 líneas, en una, hechos, cosas que sabemos que pasaron porque las vimos. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, nos invadieron, bombardearon centros fundamentales, capturaron y secuestraron al presidente y a Cilia. Hubo una ausencia contundente de respuesta por parte de la Fuerza Armada y aquí yo quiero hacer un reconocimiento a los cubanos y a los venezolanos que se enfrentaron al imperio y que murieron y dieron su vida defendiendo al presidente. Pero esa batalla del anillo de seguridad del presidente fue a las 3 de la mañana. A las 4 ya se lo habían llevado. Mataron a los 100 compañeros. Otra de las cosas que se dicen es que utilizaron armas especiales, paralizantes, que eran abrumadoramente superiores a las que teníamos nosotros. Y Trump después lo dijo, probamos unas armas que queríamos probar con ustedes en Venezuela. Pero según el reporte de la Delta Force, la invasión empezó a las 10 de la noche, empezaron a llegar 150 naves, 15 helicópteros, y la única respuesta fue la respuesta de las 3 de la mañana cuando se fueron a llevar a Maduro. Entre las 12 que ya estaban ingresando y las 3 no hubo respuesta. Y llegaron los helicópteros y entraron a Fuerte Tiuna, coño, que es el centro fundamental de la defensa de Venezuela, sin ningún tipo de reacción. Cuando llegaron fue que hubo la respuesta y por eso yo digo honor y gloria a los venezolanos y a los cubanos que enfrentaron al imperio. Pero entonces esa es la primera interrogante que tenemos. ¿Por qué no hubo respuesta contundente ante esa invasión? Bueno, y allí empezamos ya no con los hechos, sino con las especulaciones, con las elucubraciones, y hay distintas narrativas. Hay la narrativa de la derecha, que lamentablemente mucha gente de izquierda la repite porque es una narrativa muy arraigada. Entonces la derecha lo que dice es que hubo una traición del alto mando. Uno no sabe si eso es verdad o no, que este gobierno lo que está haciendo es ganando tiempo porque lo que quiere es seguir en el poder, que este es un gobierno que es una sucesión, que es lo mismo que el madurismo, y que bueno, la oposición, a pesar de lo desconcertada que está, porque ellos pensaban que venían los gringos y los ponían a ellos, coño, quedaron desconcertados, pero ya se les olvidó su mantra del 28 de julio y el mantra es nuevas elecciones, porque ellos piensan que si hay unas nuevas elecciones, las ganan. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Bueno, la respuesta del gobierno, yo en primer lugar la saco de las palabras de Vladimir Padrino. Vladimir Padrino dijo: textualmente,
Esto no es una rendición, es una retirada táctica. Y utilizó unas palabras que, dichas por el ministro de la Defensa, a mí me producen mucho desasosiego, y es que él dijo: es preferible no morir con dignidad para preservar el proceso. Coño, la Fuerza Armada, que es la que debe estar dispuesta a morir con dignidad por defender la patria. Si Bolívar hubiera pensado así, nunca hubiéramos tenido la independencia. Bueno, son dos visiones. Yo le digo a Elías: coño, no, es jodido. Tú que fuiste vicepresidente, Elías. Tú recibes una llamada a las 4 de la mañana del día 3 de enero y te dicen: tiene 15 minutos para decidir, o los masacramos a todos o ustedes siguen gobernando pero nos obedecen. Bueno, la respuesta de los que se quedaron fue: nos quedamos, obedecemos y aquí estamos. Hay quienes dicen que la respuesta debió haber sido: jódannos, que vamos a pelear. Claro, Padrino dice que las fuerzas eran abrumadoramente superiores y que teníamos segura la muerte, pero bueno, uno cuando es soldado está dispuesto, entre otras cosas, a eso. Y bastantes muertos tuvimos nosotros en los años 60 y 70 y 80 que dieron la vida por una vaina en la que creían. Bueno, entonces, no rendición, retirada táctica, recibieron la llamada. ¿Qué hacemos? ¿Qué ha pasado en estos 2 meses? Y con eso voy cerrando. Bueno, yo no sé si Elías va a estar de acuerdo. Es muy fuerte esta frase, pero yo creo que es la verdad. Perdimos nuestra independencia y nuestra soberanía. Yo creo que la perdimos. Yo creo que hoy tenemos un gobierno tutelado, bajo coacción, bajo amenaza, pero es un gobierno tutelado. Y hay hechos que son muy claros, que son ya hechos. Trump dijo en sus primeras declaraciones: o nos obedecen o les va a ir peor que a Maduro. Esas fueron las declaraciones de Trump. Bueno, y es evidente que el gobierno, encabezado por Delcy Rodríguez y por Jorge desde la Asamblea Nacional, están obedeciendo. Y hay que decirlo con claridad, con mucha autonomía relativa. Eso es lo que el concepto de Pulanzas y de autonomía relativa para los asuntos domésticos. Pero los asuntos fundamentales, particularmente 3, están en manos de los Estados Unidos. El petróleo. No solo está en manos, sino que administran los recursos. Los reales del petróleo no entran a la hacienda venezolana, sino al Tesoro de los Estados Unidos, y desde ahí deciden. Y hay un piso de PDVSA en donde están los funcionarios de los Estados Unidos que manejan y administran esa vaina. Entonces nosotros tenemos autonomía relativa para las decisiones domésticas, también en petróleo. Los campos, la operación, el manejo, se está produciendo ya más de 1 millón de barriles de petróleo, y para eso necesitaban a los venezolanos. Eso no lo hubieran podido hacer con María Corina en la presidencia. Y tenemos un gobierno con autonomía relativa. Acaban de designar ayer a 15 ministros. De esos 15 ministros, probablemente uno solo fue designado directamente. Bueno, es difícil lo que yo voy a decir. Es probable que el ministro de la Defensa haya sido. Porque ¿qué a los Estados Unidos le va a importar que nombren a una comunista de ministra de Educación Superior? Que es un excelente nombramiento. María San Juan es una excelente profesional y todos saludamos que pueda ser ministra. O la ministra de Salud, que es una excelente profesional y es una excelente.
hay esa autonomía relativa, pero hay autonomía para la defensa, así como hay un piso de PDVSA en Fuerte Tiuna. Cuando vino la CIA se quedó en Fuerte Tiuna y hay funcionarios. Y hoy la Embajada de los Estados Unidos tiene más de 400 funcionarios que están de alguna forma controlando lo que pasa en Venezuela. Entonces tenemos eso, un gobierno tutelado bajo coacción y bajo amenaza. Una de las cosas más vergonzosas que hizo este gobierno, bueno, fue tan vergonzosa que la retiró, fue la declaración de Irán. La declaración de Irán, cuando yo la vi, dije, coño, pero qué vergüenza. Eso debe haber sido el grito tan grande que pegó Venezuela, que a las pocas horas la bajaron de la plataforma de la Cancillería. Una declaración donde criticaban a Irán por defender su soberanía, carajo. Bueno, entonces, termino. El problema central hoy es que no tenemos suficiente información que nos permita interpretar adecuadamente lo que pasó. Que tenemos la narrativa de la derecha, que tenemos la narrativa del gobierno. Yo quisiera creerle más a la del gobierno que a la de la derecha, pero sin información es muy difícil avanzar. Y lamentablemente, una de las características que ha tenido el gobierno nacional es la opacidad informativa. Esa declaración que dio la ministra de Salud hace 2 semanas a mí me dio vergüenza. No vamos a dar la información sobre la fiebre amarilla, porque si la damos la gente puede entrar en pánico. Coño, por favor. Esa es una cosa. Nos ocultan nos ocultan la información porque nos vamos a asustar si nos las dan. Bueno, nos tratan como si fuéramos niños. Como que, bueno. Entonces, yo tengo, Elías, muchas incertidumbres, muchas dudas, porque no tengo suficiente conocimiento y suficiente información. Yo en el fondo no sé yo no sé qué está pasando en el seno de la Fuerza Armada, que debe haber una conmoción porque esa derrota que nos propinaron fue demasiado vergonzosa. Yo no sé qué está pasando en el seno del PSV, pero debe haber gente avergonzada por lo que está pasando. Yo ni siquiera sé bien qué es lo que está pensando el pueblo venezolano, que por cierto, el 3 de enero no salió, como la oposición decía que iban a salir a celebrar, pero tampoco salió a defender. O sea, una parálisis, como dijo una señora del pueblo, coño, llegaron, se lo llevaron y todo siguió igual. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, solo hay 2 cosas, y con eso termino, para oír a Elías, en las que tengo clara certeza. Una, que hay que construir un frente antiimperialista, continental, mundial, nacional y regional, porque yo no tengo ninguna duda de que el enemigo fundamental hoy es el imperialismo con su cabeza en los Estados Unidos. Pero además, no tengo ninguna duda de que ese es un imperialismo en decline. Yo digo, lo que hizo Venezuela, Estados Unidos en Venezuela y lo que está haciendo en Irán no es un signo de fortaleza, es un signo de debilidad, porque estamos confrontando a un imperio que con toda su fuerza está deteriorado política y moralmente. Entonces, yo creo que la lucha hoy debe ser una lucha antiimperialista y por eso creo que es fundamental impulsar un frente antiimperialista. Y creo que eso debe ir de la mano de un llamado para un gran acuerdo nacional para el rescate de la República, en donde el centro es la independencia y la soberanía
nacional. Entonces, no sé, tengo incertidumbre, pero creo que esas dos cosas hay que hacerlas y hay que montarse sobre ellas. Y en los próximos días y meses, que por cierto, no sabemos qué va a pasar. Aquí puede pasar cualquier cosa, el nivel de incertidumbre. Aquí puede pasar que Trump, al que no hay que creerle nada de lo que dice, de que él ama a Delcy, de que es la mejor, Trump puede en 2 meses sustituir este gobierno porque ya le medio estabilizó al país y tiene la fuerza para hacerlo y pone a un militar que le sea de su confianza o pone a María Corina. O sea, Trump es parte de la incertidumbre. No sabemos qué es lo que realmente está pensando. No hay que creerle, eso sí, como decía el Che, ni un tantico así al imperio. Por lo tanto, cuando nos dice que Delcy es su mejor amiga, coño, a lo mejor lo que tiene es el cuchillo atrás para clavárselo y sustituirla cuando se medio estabilice el país y cuando tengan el control bien en la mano del petróleo y de la fuerza militar y de la fuerza armada. Eso puede ser, yo no sé, esto para mí es una especulación, eso no es un hecho. Puede ser un hecho dentro de 2 meses o puede no pasar nunca. Entonces, las luchas por la independencia y las luchas por la soberanía nos llevan a lo que llamábamos en los años 60 la lucha por la liberación nacional. Son luchas en donde el centro es la independencia del país. Y yo no quiero terminar, ya esta es mi última palabra, sin hacer un llamado a la solidaridad con Cuba y a la solidaridad con Irán, porque parte de la lucha imperialista, antiimperialista, es reconocer que esos dos pueblos han estado de frente. Por cierto, leí un artículo hace 2 días en Resumen Latinoamericano que decía algo así como: ninguno de los que han hecho concesiones al imperialismo han sobrevivido. Por eso nosotros los enfrentamos. Entonces, hermanos, que viva Cuba, que viva Irán y ojalá empantane al imperio. Y yo quiero decir también que viva Venezuela en su lucha contra el imperio. Entonces vamos a ver qué nos cuenta Elías. Bueno, Oscar nos ha llenado del fuego sagrado de la patria, con tu pasión patria, ¿no? Eso que cargamos todos, los que realmente sentimos y amamos profundamente esta patria, que como lo dice la etimología de la palabra, patria es el lugar donde están enterrados nuestros padres, nuestros abuelos. Este suelo donde están enterrados nuestros padres y nuestros abuelos reclama de nosotros esa pasión que acaba de expresar Oscar y convertir esa pasión en conciencia, en lucha y victoria, ¿no? Que tiene que ser la estrategia final de los patriotas venezolanos. Y me refiero claramente a los patriotas venezolanos, porque hay gente nacida en Venezuela que no honra los huesos de nuestros ancestros enterrados en este suelo, como significa la palabra patria, ¿no? Y por muchas razones, algunos por confusión, algunos porque pesa sobre ellos más el odio al gobierno que el amor a su patria, ¿no? Y por eso yo celebro la conducta de compatriotas como ustedes, como lo ha expresado Oscar Feo, que han sido opositores al gobierno de Nicolás Maduro y eso no menoscaba su reclamo y su demanda por el secuestro de un jefe de Estado, sea el que sea, ¿no? Y mucho menos la invasión a su país, a nuestro país. Bueno, Oscar, tú tienes más información que yo. Me he enterado un poco de cosas aquí. Que yo no sabía. Muy preocupantes, ¿no? Y que seguramente apuntan hacia la verdad.
Lo segundo que tengo, bueno, he estado participando de muchas actividades y todo el mundo, cuando yo me siento aquí, espera la respuesta del gobierno. Y tengo que empezar diciendo que yo soy chavista, pero no soy el gobierno, ¿no? Hace mucho tiempo que no soy el gobierno, no soy responsable o tengo responsabilidades en el gobierno desde hace 8 años exactamente. 2018 fue mi salida del último cargo de gobierno que tuve y a partir de ahí no he tenido más responsabilidades. Por lo tanto, las preguntas dirigidas al gobierno en algún momento, en eso sí comparto plenamente, el gobierno tiene que dar respuestas a esas preguntas angustiantes que tenemos la inmensa mayoría de los venezolanos, ¿no? Para que no se siga construyendo este amplio espacio de especulaciones que desmoraliza, que inhabilita a una buena parte del pueblo que quiere que se le muestre un camino para, como bien decía Oscar, rescatar la República. Cuando estuvimos aquí a finales de noviembre, en un foro con ustedes y otros compañeros y compañeras, alertábamos o lo decíamos con claridad que había que lograr un acuerdo en condiciones de dignidad y evitar a cualquier costa la agresión. La agresión. Porque sin ser experto militar, solamente estudiando las intervenciones norteamericanas de los últimos 15 años, Libia, Siria, Yemen, recientemente había ocurrido en agosto el primer ataque a Irán e Israel. La doctrina militar norteamericana en ningún caso implicaba un desembarco de tropas. Y yo creo que esa es la primera revisión crítica que habría que hacer cuando se escriba la historia. Formateamos un modelo de resistencia que no se correspondía con la doctrina militar aplicada durante los últimos 15 años por el imperio, fundamentalmente sustentada en la superioridad tecnológica sobre el aire, sobre el espacio, y no solo sobre el espacio que conocemos aéreo, sino sobre el espacio subyacente. ¿Te acuerdas de aquel debate en la Constitución que yo lo planteé, el derecho al espacio ultraterrestre, que de la soberanía de los países no solo es el cielo, sino hasta donde se puede colocar los satélites, ¿no? Me acuerdo, contaba Darle Herrera en sus crónicas de la Constituyente, y entonces un joven planteó esto, y Olavarría se echó a reír, y el joven yo le expliqué, y entonces Olavarría dijo: carajo, las cosas que uno tiene que aprender. Una cosa así escribió Darle de aquel periodo fundacional y hermoso que fue la Asamblea Constituyente de 1999. Lo que decía Oscar es cierto. Oye, se ha instalado que decirle la verdad al pueblo es peligroso. Y nada tan contrario a la manera de hacer política de Hugo Chávez, que además lo llegó a decir. O sea, mucha gente dice que no hay que decir todo cuando yo le reclamo a un ministro en público, o cuando critico que no se hizo tal obra que yo ordené, porque el adversario utiliza eso, ¿no? Dice, ¿qué creemos? Que el pueblo es un eterno menor de edad, que es un eunuco mental, que no va a comprender y entender cuando un dirigente con responsabilidad le explica por qué un error, por qué se fracasó, por qué no se lograron los objetivos. Un pueblo consciente, como yo creo que es la inmensa mayoría del pueblo venezolano, tiene la madurez para comprender las más duras verdades. Las más duras verdades. Ese es el primer elemento. Lo segundo es que las consecuencias, que es lo más delicado de lo que ocurrió el 3 de enero, además de la lamentable muerte de los combatientes que defendieron la soberanía nacional y al jefe del Estado venezolano y a su familia, ¿no? Somos un país que no tiene, o sea, quedó evidenciado que no tiene la capacidad
al menos tecnológicas. Eso no quiere decir que no tengamos la capacidad moral, patriótica para hacerlo, de confrontar militarmente al gobierno de los Estados Unidos. Eso es una realidad objetiva. En el campo en que el gobierno de los Estados Unidos está planteando hoy la guerra. Está planteando hoy la guerra, que es desde el aire, con misiles, con inteligencia artificial, con capacidades electrónicas. Solo quien desarrolló esa tecnología, quien se preparó para ese tipo de guerra, lo puede enfrentar como lo está haciendo la República Islámica de Irán, ¿no? Que claramente había entendido que la doctrina militar de los Estados Unidos había variado y no va a haber ocupación, no va a haber Afganistán, no va a haber Vietnam. Eso no va a ocurrir más nunca. Ellos no van a entrar en Irán. La República, como lo ha planteado Oscar, ¿no? Hoy, las bases de una república, de la república clásica, fíjense que hay en el idioma inglés hay dos términos que no solo son semánticos, que tienen una connotación filosófica. Liberty, que es libertad, ¿no? Y freedom, no, freedom es ausencia de dominio, libre de dominio, que es la base de la república. Porque la libertad es la libertad de los liberales, ¿no? Poder hacer todo lo que no se me está permitido, lo que no está prohibido por las leyes. Y a eso un republicano le respondería, bueno, un esclavo entonces libre, porque puede andar por ahí, por allá, bañarse en el río, puede hacer cosas que no le esté prohibido. Pero no es libre, porque tiene un amo. Y quien tiene un amo, quien depende de alguien, no es libre, no es freedom, ¿no? Y esa es la base de una república, ser libre de todo dominio. Y en este momento no lo somos. Ese es un primer elemento, ¿no? El segundo elemento esencial de una república es el bien común, ¿no? ¿Para qué se crea una república? Para lograr en una nación que todos vivamos bien, que todos podamos desarrollarnos bien. ¿Será posible eso en una nación que no es libre de todo dominio? Que en 3 meses de nuestros recursos provenientes del petróleo venezolano que está siendo comercializado por la potencia ocupante, se nos haya otorgado apenas 600 millones de dólares. Vamos a lograr el bien común con una potencia ocupante que administra nuestros ingresos a cuentagotas, casi para que no nos muramos, pues, para que el país pueda, esencialmente. Y luego, bueno, una república democrática, cuando le añadimos el término democrático, porque no todas las repúblicas, bueno, eso es un debate, son democráticas, supone el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a determinar su propia forma de gobierno y su propio gobierno, ¿no? Entonces creo que esos 3 elementos, ser libre de todo dominio, tener las condiciones para el bien común y poder autodeterminar nuestro destino político son las grandes tareas de los patriotas y las patriotas venezolanas en este tiempo. El gobierno que lideriza la compañera Delcy Rodríguez tal vez le toca hacer lo que está haciendo, pero no toda la sociedad tiene que hacer lo que está haciendo el gobierno. Y el gobierno tiene que comprender que cada día más van a surgir voces de distintos factores, desde el chavismo, más allá del chavismo, incluso de gente que fue antichavista, a favor del rescate de la República. Y eso no tendría por qué ser ni perseguido, ni satanizado, ni criminalizado, ¿no? Por el contrario, facilitado, para que el mundo sienta que hay una voz. Porque ¿cuál es la imagen que estamos proyectando en este momento en el mundo? Que nosotros aceptamos de buen grado el tutelaje.
que aquí en Venezuela todos estamos contentos con el tutelaje y que soñamos y añoramos con ser el Estado 51 como lo proclama Trump todos los días, que por cierto no es un chiste. De buena fuente sé que es una idea delirante en la élite norteamericana de convertir a Venezuela en un Estado asociado. Entonces, el loco no es tan loco. Lo mismo decían de Hitler, no, déjalo que tome Polonia, eso no va a pasar de Polonia. Y bueno, después Francia, bueno, cayó Francia, los franceses, y después cayó toda Europa Oriental, y bueno, como escribía alguien, hasta que llegaron a las puertas de Moscú. Y con suerte para la humanidad, la Unión Soviética, los pueblos de la Unión Soviética pudieron reaccionar y lanzar luego una contraofensiva que liberó al mundo, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es quizás el momento más grave de la República desde que éramos república en algo. Yo digo, el año 1814, Venezuela desapareció. Como dice Bolívar en Angostura, la mitad de Venezuela murió. No había instituciones ni de España ni de la República. No había nada. Ese, para mí, ha sido el momento más grave de la historia republicana venezolana, ¿no? Después vinieron muchos otros, la guerra federal, el bloqueo naval, muchos otros, pero la subordinación de Gómez al imperialismo norteamericano. Pero nunca como antes, la existencia nuestra como república pudiera estar en serio riesgo y en seria amenaza, ¿no? En consecuencia, más bien para escucharlos a ustedes y pidiendo excusas por mi retardo, yo creo que lo primero que hay que lograr es la creación de una opinión pública contraria a la naturalización del tutelaje. O sea, tiene que comenzarse a escuchar que somos millones de venezolanos y venezolanas los que rechazamos esta condición de tutelaje que se le ha impuesto al pueblo venezolano. Que se le ha impuesto al pueblo venezolano. Y vuelvo y lo repito, ¿no? Que se le ha impuesto al pueblo venezolano, bajo la coacción armada, bajo un bombardeo, bajo una intervención militar, ¿no? En segundo lugar, preservar, entonces, comenzar a generar un fuerte movimiento de opinión político, cívico, patriótico, que genere una amplia solidaridad internacional a favor de la restitución de los plenos derechos que tiene la República Bolivariana de Venezuela de ejercer la soberanía sobre sus recursos económicos, sobre sus ingresos, sobre la organización de su Estado, sobre las políticas presupuestarias que a bien tenga el Estado venezolano en función del bien común, del interés general, del interés de la mayoría de venezolanos y venezolanas, ¿no? Creo que es importante en el marco de esa lucha, porque forma parte de los fundamentos de la República, la defensa de los derechos laborales y sociales de la población como parte esencial del bien común. Porque no crean que el tutelaje se limita y se va a limitar solamente al manejo de la producción y de los ingresos de los recursos. ¿Qué va a pasar cuando comiencen a presionar o a ejercer acciones para la disminución de los derechos laborales y sociales? ¿Qué va a pasar cuando plantee un cambio de doctrina en la Fuerza Armada Nacional, una reducción de su personal y un desarme de lo que todavía le quedó y que no fue poca cosa a la Fuerza Armada Nacional bolivariana, ¿no? Entonces, hay que ir generando una sensibilidad de opinión, una conciencia, ¿no? Un conocimiento de lo real que nos permita mostrar, digamos, a un pueblo que levanta una voz en defensa
de la independencia nacional, de la soberanía y de la autodeterminación. Y la tercera línea de resistencia, de ese fuerte movimiento de opinión patriótico, cívico, político, que vaya generando conciencia y eso se traduzca en organización, tiene que ver con el derecho o con impedir que nuevamente las grandes mayorías populares vuelvan a ser totalmente invisibilizadas, como antes de 1998. Entonces, resumiendo, diría, la defensa de la República, la libre, consistente en la ausencia de cualquier dominación extranjera, el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre nuestros recursos. En segundo lugar, el bien común, la defensa de los derechos sociales, laborales y económicos del pueblo venezolano. Y el tercero, el derecho a la existencia, a la visibilidad de las amplias mayorías populares que más nunca pueden ser excluidas, como fueron excluidas hasta 1998. De manera que, compatriotas, yo lo dejo hasta aquí para escucharlos, agradeciendo pues el espacio de la Escuela de Formación Obrera, a Oscar por recibirnos. Y bueno, nos conocimos antes de la Constituyente, lo que pasa es que tú no te acuerdas, yo de estudiante hice una pasantía con OMS. Cuando tú eras de bandera roja. También lo fui, debo buena parte de mi formación a buenos compañeros que tuve ahí, porque yo no soy de los que anda, creo que esa cultura, por ejemplo, de despotricar de quienes fueron compañeros de uno, ¿no? Salvo que sean abiertamente traidores al imperio, ¿no? Yo respeto mucho siempre a la gente que luchó conmigo. De mí nunca encontrará a alguien que luchó honestamente conmigo una palabra de ofensa o de desagravio, porque es ofenderse uno mismo. O sea, si yo ofendo a Oscar y digo 1000 cosas malas de él, bueno, ¿cómo es que tú estuviste con él en la Constituyente? ¿Y cómo es que se conocieron aquí en Maracay en la militancia? ¿Y cómo profesionalmente, que es lo que te iba a contar en la OMS, que te vine a hacer una encuesta? O sea, cuando uno despotrica en lo personal de un compañero o una compañera, está diciendo de tú mismo, güey, tú andabas con él hasta ayer, hasta antier, etc. Una cosa son las diferencias políticas, programáticas, que uno tenga con compañeros en distintas etapas de la vida, y otra es convertir eso en odios personales, en descalificación personal, ¿no? A mí, yo sé que estas posiciones que he venido asumiendo hace rato y que ahora estoy obligado a asumirlas con mayor claridad, se desatan 1000 de infamias y de... No importa. Ha llegado la hora de echar el miedo a la espalda y salvar a la patria, como nos los mandó el libertador Simón Bolívar. Bueno, muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Elías. Gracias a ti, Oscar. Fíjense, yo debía haber comenzado, lo que pasa es que la emoción no me lo permitió decir, hablando del CEDES y de la Escuela de Formación Obrera. El CEDES es el Centro de Estudios de la Democracia Socialista, que está dirigido por Elías y por Reinaldo, y que es un centro que contra la corriente defiende y lucha por el socialismo. Y en ese sentido yo reconozco el inmenso trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, y esa unión con la Escuela de Formación Obrera, nosotros estamos en el Salón Textil de la EFO, tenemos 40 años en esta lucha y estamos contentos de ese encuentro entre el CEDES y la EFO para promover esto, que son reflexiones, que son conversaciones, que son búsquedas para, como dice el flyer, puntos de encuentro para la lucha común. Buenos días, bienvenido nuevamente. Mi nombre es María Leal y usted dijo algo importante para mí, que es hay que crear una opinión pública contraria al tutelaje que se nos ha impuesto al pueblo, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograrlo? Si la mayoría que tenemos conciencia, me incluyo en ese grupo, de todos
estos problemas, de todos estos problemas sociales, todos estos problemas laborales, de todos estos problemas de invisibilización a la mayoría que somos nosotros las bases, que hemos luchado, que defendimos la revolución, que creímos en el poder popular, que formamos y luchamos por consejos comunales, por las leyes de los consejos comunales, nos han tenido invisibilizados de tal forma que solamente vemos personas como nosotros, gente ya adulta, ¿verdad? Que si se quiere, creemos en la lucha, como el profesor Feo lo dice, creemos y queremos seguir luchando, pero no tenemos el tiempo. Y mi preocupación como profesora, como gente que ve a los jóvenes que no están preparados, ni siquiera quieren leer, ni siquiera quieren participar por una u otra cosa que ha pasado, ¿cómo logramos hacer ese llamado? ¿Cómo logramos unir a todas esas personas que queremos estar en esa lucha y queremos rescatar para enseñar que lo que estamos viviendo ahorita no es? De alguna manera yo voy a tratar en lo posible de no hacer especulaciones sobre lo que ya pasó, pero sí creo que es necesario, en mi muy humilde opinión, expresar un poco lo que yo siento que en líneas generales tenemos todos en mayor o menor medida. Yo particularmente siento que desde el año 2016 se acentuó mucho en ese momento, es mi lectura. Aquí se vino de manera progresiva con un trabajo de desmovilización de las capacidades populares. Se bajó la combatividad, se bajó la formación política. Miren, yo recuerdo hace años, hace más de 10, 15 años atrás, los consejos comunales, las comunas, algunos compañeros de otros países que acompañaron esos procesos, de la Unión Patriótica, del PSMLE de Ecuador, del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, acompañaron procesos donde ya la gente, el pueblo organizado, hablaba de la gestión obrera, de los consejos de fábrica, de la discusión de cómo se iba a administrar las utilidades de las empresas del Estado. Aquí se ocuparon empresas, se recuperaron empresas. Miren, nosotros estuvimos, evidentemente eso fue una cuestión de vanguardia, en espacios donde se discutía cómo la gente iba a construir y iba a diseñar los presupuestos que se iban a generar en los ministerios. Aquí yo creo que nosotros no podemos negar que aquí se vino ejecutando un proceso solapado, disimulado, de desmovilizar a la gente, de que no hubiese discusión. Hoy, creo que habría que acompañar el hecho de que la gente vote democráticamente, porque es un ejercicio popular, pues para resolver sus necesidades en las comunidades. Pero yo siento que este pueblo y una parte de este pueblo avanzó en procesos mucho más profundos de construcción política en función de lo que significa la construcción de su destino, ¿sí? ¿Cuál era la educación que tenía que construirse este pueblo en Ocumare de la Costa, que no puede ser la misma que en Petare, o en Mérida, o en Oriente? Sí, yo creo que a esos niveles llegó a transitar este pueblo, hermano, y su vanguardia. Y bueno, mira, de alguna manera, tantas omisiones también crearon las condiciones para que, llegado este momento, este pueblo el 3 de enero no saliera a aplaudir, no saliera a celebrar, pero tampoco saliera a defender. Ahora, yo sí, eso es una elucubración muy personal, yo sí creo que este pueblo está triste, en líneas generales, impactado, apesadumbrado, con incertidumbre, pero más allá de defender la República, yo coincido con eso, yo coincido plenamente con eso. Pues tú decías, Elías, Rusia paró las intenciones imperiales del ejército nazi, pero eso costó más de 3 millones de vidas. Es decir, defender la República implica... Yo pensé, miren, yo les voy a ser muy sincero, me disculpan lo coloquial. Yo pensé que aquí nosotros íbamos a salir como un enjambre en la Somalia del 95, Irán. No, este pueblo no es Irán.
Imagínense que los apaches, en vez de zumbar bombas a los cerros de Petare, hubiesen zumbado pacas de dólares. Y yo con esto no estoy diciendo que este pueblo no está preparado para una lucha, pero realmente hicimos, se hizo lo que se tenía que hacer. Y eso pasa incluso por una revisión propia de lo que cada uno de nosotros hizo desde su espacio, hizo desde su militancia, desde sus dudas, desde sus temores, desde sus alcances y sus limitaciones para llegar a este punto en el que estamos hoy. Ahora, más allá de la reflexión, yo pongo esta, porque es una interrogante grandísima. ¿Cómo hacer para defender la vida que es, porque que es la república, la gente que vive en el territorio y la nación, ¿sí? ¿Qué significa que nosotros avancemos hacia ese proceso? Es un grupo de opinión, pero hay que construir, hay que organizar, hay que multiplicar. Y yo siento que esos espacios, estos son espacios buenísimos que promueven eso, que multiplican eso, que fortalecen eso, pero hay que salir a la calle, a la fábrica, a las escuelas, a las universidades, a los terminales de autobuses. Sí, ¿cómo se impulsa eso? Habida cuenta que aquí hay gente que que ha tenido fuertes críticas a la gestión de gobierno desde hace años y que han sido verticales. Pero, ¿cómo se construye eso en la situación que hoy tenemos? Un gobierno tutelado a la fuerza. Sí, mañana no es solamente el tema de las reivindicaciones laborales, que estoy de acuerdo que hay que luchar, pero mañana es capaz y decretan, bueno, mira, vamos a impulsar un desarrollo turístico en función del desarrollo endógeno en todo lo que es el Parque La Gran Sabana y Canaima. ¿Sí? ¿Cómo se para el pueblo venezolano frente a eso? Por ahí. Yo voy a partir de un símil, que es el siguiente. Una cuerda con dos extremos. Por un extremo, la política norteamericana de Donald Trump, y por el otro lado, eso que se llama el mando supremo de la revolución. Hay una tensión de la cuerda. En un extremo está uno y en el otro extremo está el otro. Y tenemos una cuerda. En esa cuerda está el pueblo. Yo pienso que, haciendo alusión a aquello de que solo el pueblo salva al pueblo, tendríamos que pensar que solo a través de un proceso de democratización, de participación real, pudiéramos nosotros rescatar la soberanía, pudiéramos rescatar a la patria. Es decir, ¿quién lo puede rescatar? Lo puede rescatar es el pueblo. Porque por un extremo, como decía antes, tenemos al imperialismo norteamericano y por el otro lado tenemos al mando supremo de la revolución, que tiene como objetivo fundamental mantener el poder, mantenerse en el poder. Entonces, la única vía sería lograr un estado de democratización del país, de participación libre, pero entonces tenemos lo siguiente. Hay una estructura que puede regresar a la represión. Una de las cosas que pudiéramos decir que se ha venido aflojando después del 3 de enero para acá, es un poco la posibilidad de que la gente salga a la calle. Y lo vimos con la cosa del aumento salarial. La gente salía sin miedo y se lograron movilizaciones en todo el país. Aquí mismo en Maracay nosotros pudimos llegar desde la Bicentenaria hasta la Inspectoría sin hostigamiento de la policía. Es un hecho real. La amnistía también, han salido muchos presos. Faltan algunos también, faltan otros muy emblemáticos, pero bueno, son digamos, evidencia que ha habido un cambio en ese sentido. Pero cuando vemos nosotros, por ejemplo, que en el Ministerio de la Defensa se acaba de designar un hombre como Gustavo González López, exdirector del SEBIN, responsable de muchas acciones, digamos, de represión, de violación a los derechos humanos. Y después tenemos a un hombre como Diosdado Cabello, que es un hombre también con una vocación de represión, de formar miedo. Entonces vemos nosotros que esa posibilidad democratizadora que pudiera conllevar a que el pueblo se movilice, a que el pueblo realmente se mueva un poco en el espacio que señala el compañero, luce como sombría, es decir, no está clara.
cuando nosotros vemos lo que está pasando ahorita con la designación de los ministros, hay algunas designaciones buenas que por lo menos ofrecen esperanza. El caso de la ministra de Educación de las universidades, el caso de la ministra de la Salud, el caso de que ponen hoy en día un hombre en energía eléctrica, que es civil, ¿no? En la gestión de Maduro siempre se habían puesto militares a dirigir el sistema eléctrico nacional, es un desastre. Hoy tenemos un hombre que es civil, profesional de la materia, que ofrece por lo menos esperanza, posibilidades. Entonces, bueno, tenemos eso, es decir, hay una especie, digamos, de avance y retroceso. Pero yo creo que definitivamente la solución está en lograr democratizar al país, que la sociedad salga sin miedo, que proteste, que se exprese tal como es, porque este es un pueblo libertario, y si se expresa tal como es, seguramente la acción en contra del tutelaje, en contra del neocolonialismo, se va a evidenciar. Entonces yo creo que el gran esfuerzo de nosotros tiene que ser el lograr que se amplíen hasta donde sea posible los niveles de democratización del país. Eso es. Una reflexión, yo digo confrontar si no hay capacidad. Yo pienso, bueno, comparo. Vietnam esperó tener capacidad para confrontar. Palestina, Irán, porque ahora hay un argumento que Irán sí, pero Irán se preparó, ¿verdad? Porque estaba advertido. Habría que comparar también dónde no se prepararon, por un lado. Por el otro, si en verdad hay que tener capacidad, yo creo que nunca, entonces habrá que confrontarse. Y una cosa son los pueblos, otra cosa son los gobiernos, y generalmente, es decir, los ejércitos están conformados por pueblos y habría que ver entonces, yo pienso que de otra forma, una respuesta. Por otro lado, inclusive desde el punto de vista de la rendición, yo pienso que una cosa es rendirse en unas condiciones y otra cosa es pelarle los dientes a quienes nos hacen rendir también. Además, es decir, yo mismo puedo de repente decir, tengo 50 años de experiencia revolucionaria y mañana me meten un pellizco y brinco la talanquera. Pero además también yo pienso que hay que hacer una diferencia entre mi posición y la posición desde un punto de vista, por ejemplo, de la presidencia de la República. Porque esa decisión pesa a todo el país y no la mía. Entonces todo eso hay que verlo. Por otro lado, la posición de Oscar sobre el Frente Antiimperialista. Yo para cerrar digo, el Frente Antiimperialista, ¿hay posibilidad de Frente Antiimperialista desde el punto de vista del capitalismo? Yo creo que no hay. O consecuentemente, la única salida antiimperialista no es capitalista. Es decir, que los que son capitalistas y hablan de antiimperialismo para mí no van para el baile. Y el antiimperialismo tiene que ser desde el punto de vista del pueblo, de los trabajadores, tiene que ser con organización mínima, tiene que ser con algo programático, y eso programático tiene que terminar en alguna consigna concreta, y por otro lado, por supuesto, esa consigna tiene que tener en lo mínimo posible acción, es decir, movilización o alguna cosa de esa, independientemente de la capacidad que uno tenga, pero se tiene que partir desde algún punto inicial. Entonces un frente antiimperialista pienso yo que es la única salida que tenga Venezuela, Irán, Palestina, Cuba y cualquier otro país que se enfrente a la declinación imperialista, y pienso que lo más positivo que tenemos nosotros está dentro de Estados Unidos. Yo creo que cualquier alternativa que sea desde el punto de vista del imperialismo, yo pienso que la debilidad más grande la tienen adentro de su país. La historia nos enseña mucho, y necesariamente el episodio que ocurrió el 3 de enero tenemos que revisar lo ocurrido con el gobierno de Joaquín Crespo en 1886, 96 y 97 con relación a las pretensiones británicas en la Guayana Esequiba, y ver también el comportamiento, revisar necesariamente la enseñanza que se desprenden de la conducta del pueblo venezolano durante el gobierno de Cipriano Castro en 1902-1903. En ambas circunstancias, primero se enfrentaron a
el pueblo venezolano y esos gobiernos se enfrentaron a la mayor potencia naval que había en ese momento en el mundo entero. Y eso no fue óbice, ni fue limitante para que el pueblo venezolano desbordara las calles en ambos episodios. En el primero, cuando Joaquín Crespo se tomaron las calles, los carnavales fueron un tanto distintos a los nuestros en 2026. Fueron muchos las figuras de británicos, de embajadores y de representantes políticos quemadas en la calle como muñecos. Igual ocurrió cuando cuando Cipriano Castro. También se quemaron figuras. El propio José Gregorio Hernández se ofreció, como hoy día se ofrece en Cuba el cantante simbólico del pueblo cubano, Silvio Rodríguez, que pide, ¿verdad?, una no sé qué, que yo eso no manejo esos términos. Lo cierto es que la respuesta a pesar de esa desventaja frente a esa potencia naval, hacia el imperio británico, alemán, presente en las costas venezolanas junto con los italianos, a pesar de esa tremenda desventaja, Cipriano Castro ni le tembló el pulso, ni le tembló la voz. Soltó todos los presos políticos, embargó, allanó la compañía telegráfica, la de CanTV, y una serie de empresas en manos británicos. Si quisiéramos decir, era la misma desventaja, era la misma situación. Estábamos enfrentándonos en aquel momento a la mayor potencia militar naval que existía en el mundo. Es un poco equivalente a lo que ocurre hoy. No sé si allá habían coraje y un sentido de patria cercano al proceso de independencia, y eso influyó, la guerra federal influye, la combatividad del pueblo venezolano de esos tiempos cercanos pues a la guerra federal, a esas luchas entre los liberales y los conservadores y las montoneras, pero en todo caso eran luchas cuyos objetivos no fueran liberadores, pero en todo caso eran luchas, y eso mantenía esa lucha de alguna manera, y eso habría que dejárselo a los antropólogos, a los sociólogos, a los psicólogos y a los profundos políticos. Yo, un aficionado, habría que dejárselo a ver cómo esa conducta de compromiso en la lucha diaria, en la confrontación política diaria, y por ahí creo que va poco la respuesta al compañero que me antecedió en la palabra de la desmovilización de la población venezolana. Entonces, esa llama latente que está allí, permanente en el pueblo venezolano, no sé si explica eso, que en el año 2026, un pueblo desmovilizado, un pueblo cultivado en una política del clientelismo, del individualismo, del mesianismo, del superhéroe, minó profundamente ese antecedente de lucha y de rebeldía que teníamos, que nos ha identificado siempre, y que en el ADN nuestro debe estar latente, debe estar existente. Es decir, la pregunta y la reflexión sería, entonces, frente a un cuadro social y político en el país, que hay que señalarlo con gallardía y con el riesgo que ello implica, el riesgo que implica la palabra pública en cuanto a la represión. Entonces habría que, porque aquí en este país no es incierto que decir cosas verdaderas o verdades sentidas se tomaban como contrarias y como un exponente a un alto riesgo a ser visitado por el tuntún. Y eso tiene un sesgo psicológico, un sesgo político, tiene un sesgo psiquiátrico.
creo que ese tuntún es un tuntún desmovilizador. No solamente el tuntún para el antifascismo, es decir, para una oposición asesina, una oposición vendepatria, sino que ese tuntún también desmovilizaba o desmoviliza a la población que dentro del campo socialista tenía una voz independiente. Esa política de agotamiento de un modelo, porque no es socialista, no estamos en un país socialista, esa política de agotamiento se pasea por una crisis de la salud. La gente cuando va a los hospitales, el pueblo llano no consigue una inyectadora, no consigue un ketoprofeno, salarios de hambre al sector médico y a toda la población en general, una crisis profunda en el sistema educativo. Entonces no es solamente la salud, es también el sistema educativo, es el salario. Es decir, una cada vez más política de las altas esferas de gobierno que la población, el pueblo venezolano no se identificaba. Que se trató de esconder y se trató de uniformar a todo el país, porque no es válido montarse en un autobús, hay una manifestación pública, política, obligado, con un supervisor, con una cartilla, chequeando quién va y quién no va. Entonces, uniformando a los trabajadores y respetando la condición de la dignidad humana, uniformando a los trabajadores con que el alcalde soy yo, con la cara del alcalde, con la política del gobierno, sin respetar la diversidad, la pluralidad y la universalidad del pensamiento. Entonces pienso que este conjunto, esta práctica política, social, acompañada de una cosa que a mí me pareció espantosa y además de alarmante, me producía un profundo rechazo. Mis profesores en el pedagógico, Omar Hurtado Rayux, en Córcega, Viva, los profesores me educaron en el sentido de que, y me invitaron a leer a Eduardo Santoro, la televisión venezolana y la formación de estereotipos en el niño, ¿verdad? A Superman, el superhéroe. Entonces me parece una barbaridad que surgiera Super Bigote y doña, ¿cómo es la chica? Super Chica, no sé el otro nombre. Pues. Me parece una barbaridad porque contradecía todos mis estudios. Y fue una línea general que había, es decir, negaba incluso el discurso de Chávez. El discurso de Chávez, el protagonista fue el pueblo. Chávez ya no es Chávez, Chávez es el pueblo, decía Chávez. Y amor con amor se paga. Entonces, el discurso, ese discurso mesiánico, ese discurso individualista, esa política de la imposición autocrática, por supuesto que es desmovilizadora. Por supuesto que baja el nivel de conciencia en el momento en que los caramelos, como lo dijo Luis Brito García, se acabe la piñata y se acaben los caramelos, hasta ese momento ahí la compañía nos acompaña. Entonces no sé si ese cuadro social, ese cuadro político, explique en algo, ¿verdad?, la no efervescencia, el no volcamiento a las calles del pueblo venezolano. Y el hecho de que los protagonistas de quien pudieran hacer llamado estaban devaluados o están devaluados. Están devaluados. Y el pueblo venezolano no sale a la calle en una agresión tan grave como es la ofensa a la soberanía nacional, pero sí sale a celebrar el triunfo de un partido de béisbol y obtenemos la declaratoria del Día del Béisbol Nacional. No he escuchado hasta ahorita, creo que sí declararon un duelo por los muertos, por los fallecidos, pero creo que no declararon un duelo por la soberanía agredida, la soberanía pisoteada. No creo que hayan declarado un duelo nacional de la patria. No lo he escuchado hasta ahorita. Entonces, todo esto se genera una serie de preguntas.
¿por qué no salió el pueblo? Porque no había poder de convocatoria de parte de los dirigentes o de parte del gobierno. Carecían, estaban seguros de la falta del poder de convocatoria. ¿Por qué Simón Bolívar, en la presencia de la embajadora para asuntos económicos de Norteamérica y en la presencia de la representación del Congreso de Estados Unidos, por qué Simón Bolívar aparece en el centro de la mesa, a la derecha de su hombro la bandera nacional y a su izquierda la bandera de Estados Unidos? Una simbología que invoca en la escritura de Zanoja Obediente. Es un lenguaje que comunica poder. La simbología es un lenguaje que comunica poder. Entonces, estamos bien fregados en lo que yo veo. Con una juventud que no se incorpora. Y estamos aquí, esto es un ejemplo y una evidencia de ello. Pero una juventud desmovilizada. Entonces, ¿cómo hacer lo del frente antiimperialista? Me parece que es una gran idea. Porque es reavivar la lucha antiimperialista en todo el continente. Y es una lucha larga, porque aquí se va a acabar, va a llegar un momento determinado en que se acabe la luna de miel, como dice Elías. Se va a acabar la luna de miel cuando se privatice la salud, cuando se privatice la educación, cuando se privatice la electricidad, cuando se privatice todo, y cuando se pretenda entonces menoscabar la soberanía militar que pueda quedarnos. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo adelantar un proceso? Estamos en una total desorganización. Carecemos del instrumento organizativo, porque el PSV no lo es, realmente no lo es. Y las siglas que lo acompañan tampoco existen en el seno del pueblo, por decir una, o cualquiera de ellas. Son siglas, Futuro son siglas. No tienen un trabajo político de masa. ¿Dónde está la política sindical venezolana? Acaban de celebrar el Congreso, ahorita termino. Me disculpan pues porque ameritaba. Entiendo que la intervención debe ser lo más breve posible. Claro, no, está bien. Ahorita termino pues. Entonces, déjamelo hasta ahí, pues, está bien, suficiente, ¿verdad? No, bueno, un saludo, vale, bienvenido a todos. ¿Qué más puedo yo decir? Pues está bien, en verdad, bienvenido a todos, y me parece que de verdad lo vengo siguiendo, vengo revisando el Facebook, la publicidad de sede, y la veo con gran ánimo, tengo una gran aceptación por ella. Y cualquier colaboración que yo pueda suministrar lo hago, y estoy a la orden. Gracias. Mi nombre es Aníbal Machuca. En primer lugar, darle gracias a Dios de tener estas figuras. Conocemos al doctor Feo cuando tuvo la responsabilidad en Corpo Salud. Y bueno, Elías, una referencia para nosotros los que venimos transitando todos estos años de revolución y del legado del comandante Chávez. Quiero empezar con un pensamiento de Juan Gervasio Artigas que dice: con la verdad ni ofendo ni temo. Es triste, después de 2 meses y 17 días, que el alto gobierno, liderizado por la presidenta encargada y el alto mando político, no nos hayan dicho a nosotros qué fue lo que ocurrió el 3 de enero. Hemos visto con atención todos esos discursos de la presidenta encargada, Diosdado Cabello Rondón, Jorge Rodríguez, unas posturas críticas entre las que resaltó el camarada Elías Agua, que muy duro suena que nuestro país el 3 de enero fue invadido. Es tanto así que todos los años del gobierno del comandante Chávez, la embajada gringa no esté aquí en nuestro país. También celebro esa postura de que la creación de un frente antiimperialista, nos ponemos a la orden, ya que tenemos contacto en casi todo el país a través de un grupo de WhatsApp que tenemos con un compañero del Estado Mérida, el compañero Leo Díaz del Ministerio de Educación,
bueno, nosotros damos un paso al frente para formar parte de este frente antiimperialista. Sin más nada que decirle, agradecido por la oportunidad y bueno, saludamos con mucho afecto al camarada Elías Agua. El Frente Antiimperialista, la gente se reunió, un grupo, no son todos, pero en el 23 de enero ya hay una, en Caracas ya hay una iniciativa, no que se están reuniendo por allí, habría que buscar conectarnos por allí. Yo creo que las cosas también tienen que ver con los momentos, ¿no? ¿Sí? Y ciertamente hay un quiebre el 3 de... Y se tomó un tiempo, pues la gente esperó que de acuerdo a lo como se venía desarrollando las políticas del partido, bueno, esperando las instrucciones, esperando que se dijera algo, nadie dijo nada, pues la gente no salió a la calle. Yo estuve en Caracas, como a 10 kilómetros de lo que para los caraqueños Conejo Blanco, y eso es rudo, esos bombazos. O sea que tampoco podemos asumir que la gente no salió sino que uno, no había direccionalidad, y dos, que no era lo acostumbrado al disparo de Fala, al disparo de 9, grita, no, eso era totalmente distinto. Entonces hay unos elementos allí. Y en la zona que yo estaba, por ejemplo, que me correspondió, que es una zona escuálida, esa gente no dijo nada. Yo salía a la calle el segundo día, pues yo andaba con mi muchacha, un poco para poder uno tener lectura de la calle, y la gente ni murmuraba. La gente, los vecinos de por ahí de Santa Mónica, de esa zona que era por donde yo andaba, esa gente no dijo nada. Ellos hicieron sus compras, sus cosas. O sea que había una cosa más grande que era el miedo a perder la vida. Y segundo, que tú salías a la calle y no había ningún ícono que dijera esto es un bando y este es otro bando. O sea que también fue hasta prudente que la gente no saliese a la calle porque se podía encontrar con un piquete policial y no sabían quién era ahí. Entonces se generaba una cosa allí, en ese momento, estoy hablando de ese momento. Entonces yo creo que también, más allá de darnos látigos, también nos pongamos en algunos elementos de la realidad, pues somos seres humanos y el miedo es una cosa válida, falta de orientación, ya lo sabemos, un partido que es electoral, que no es un partido guerrerista, que no iba a direccionar eso. ¿Qué pasó con los compañeros de la milicia? Habría también que revisarlo porque, bueno, eso es una estructura piramidal, ¿qué pasó allí? Pues los panas querían salir, pero las instrucciones fueron, no. Entonces si hubo una direccionalidad, no salieron, pero ¿por qué? Habría que también averiguarla. Entonces, me refería al tiempo porque evidentemente están pasando cosas. Aquí lo hemos dicho varias veces, el Frente Antiimperialista, hace falta un movimiento continental, y resulta que eso también está pasando, pues. En paralelo, a lo mejor de repente no ha llegado a nuestros oídos, pero ya está pasando. Y si está en nuestro imaginario, está en el imaginario colectivo. Lo que es que entonces, efectivamente, está pendiente de esas señales y montarse. Y montarse desde el punto de vista de que participar, agitar, como lo decía un compañero, no voy a repetir eso, era el capitán, que eso tiene que ver con un simbolismo también. Pero ¿dónde está? En la calle no hay ni una pinta, ni una sola pinta hay en la calle de nada. Entonces yo creo que es el momento de pensar si estamos considerando que es necesario una acción. Bueno, hay que empezar desde cero, y eso es trazando la primera raya en una pared, pues. Cualquier pared, en cualquier espacio, en cualquier momento, compartir con los compañeros y las compañeras. Coño, la cosa es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar por encontrarnos, que una de estas, saludar el espacio. Otro es entender que hubo una ruptura, y cuando hay ruptura, pues no hay continuidad de las cosas. Entonces hay que generar eso. Hay que generar esa dinámica, aunque se parezcan a otras. El Frente Antiimperialista es histórico. La MCB, que anda por ahí también planteando, el Movimiento Continental Bolivariano, anda planteando por ahí retomar las cosas y conectarse desde la Patagonia hasta México. Ellos están montados en eso, están convocando la semana que viene para unas reuniones en Caracas. Entonces sí están pasando cosas. Sí están pasando cosas de acuerdo a los momentos, ni atrasados ni apurados. Lo que tenemos es que estar en sintonía real en la participación, real en entender, bueno, que hay un partido que direcciona, que con sus características ejecutivas, pero hay un pueblo que también tiene que hacer cosas sin esperar que le estén dando instrucciones, y no por eso es malo, ni por eso es antigobierno, antagónico. Bueno, pero esa es parte de la dialéctica. ¿Cómo vamos a hacer críticas si todo es sí no importa? Porque hay que ser disciplinado, o sea, hasta dónde es la disciplina, pues. Y era lo que yo quería compartir, ¿no? ¿Cómo es eso de que no está pasando nada, si están pasando cosas?
Y no llega a nuestro oído, no necesariamente, pero lo que nosotros sí podemos hacer es cajas de resonancia de esas cosas, aunque no estén pasando. Y ya lo estamos haciendo cuando estamos diciendo el Frente Antiimperialista, no voy a redundar, pero está pasando eso. Lo del Frente Antiimperialista creo que se reunieron la semana antepasada y ya tienen ciertos documentos por allí en las redes. Y lo de la MCB es la semana que viene. En Caracas, en Parque Central, martes y miércoles en la sala de Parque Central, plenarias abiertas, y el jueves es el cierre, pero ahí sí van a estar nada más que los delegados a nivel nacional. Entonces un poco eso es lo que quería compartir. Gracias. Pedro Alcalá Fanador, y le damos la bienvenida a Elías y a Reinaldo. Gracias. Bueno, dentro de 6 meses vamos a cumplir 534 años de conquistados, intervenidos y enmascarados. Porque este es el único continente que ha sido conquistado, colonizado y sigue colonializado. Entonces somos pueblos que hemos resistido, pero que estamos agotados y desgastados también por una lucha que ya es larga, que tuvimos un respiro del año 99 hasta el 2013 con el advenimiento del gobierno de Chávez y de ese revivir y ese renacer de nuestra independencia. Hay que crear un frente, sí. Y yo digo que el frente tiene que ser en primer lugar por lo que dije anteriormente, porque esa es una premisa fundamental, que somos pueblos conquistados, colonizados y colonializados, que tiene que ser un frente anticolonial en primer lugar, porque las luchas originarias nuestras, ontológicas, fueron luchas entre el colonizador y el colonizado, antes de las luchas de clase, que tiene que ser anticapitalista, por supuesto, porque creemos en un socialismo que debemos construir y que debe hacer desaparecer al capitalismo, y que tiene que ser antiimperialista porque hay imperios, y unos en decadencia y otros en emergencia, y vamos a tener esa lucha. Tenemos un siglo siendo ideologizados a través de la doctrina Monroe, que somos el patio trasero, y con la intervención desde hace 12 años a través de las medidas coercitivas unilaterales y la intervención militar del 3 de enero, que convirtió esa intervención ahora en un tutelaje, requiere que pensemos muy profundamente en que está abierta la autopista para algo que desde hace más de 2 años viene diciendo el filósofo y sociólogo Rafael Bautista, que es la balcanización de América del Sur. La autopista está abierta, Venezuela está tutelada, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador y Paraguay son otros tutelajes del imperio decadente. Y no es por azar que ahora la necesitan más. Tenemos las mayores reservas petroleras del mundo en Venezuela, pero la mayor reserva de litio y de la nueva energía de este siglo la tiene Bolivia, seguida de Chile y de Argentina. Entonces, tenemos además el mayor acuífero de agua para consumo humano, que es el acuífero Guaraní. Están todas las condiciones para que repita el imperio una balcanización como hace 30 años lo hizo en Yugoslavia. Eso es lo que tenemos al frente. Tenemos que organizarnos, estamos desmovilizados, estamos pauperizados, estamos cansados, pero eso es lo que nos toca.
y quería una opinión tanto de Elías como de Reinaldo y de Oscar, de un personaje que me resulta en este momento simbólico, que apareció públicamente y desapareció también, salió de las cárceles del régimen, fue invitado a los Estados Unidos y después da una rueda de prensa aquí bien importante y para mí bien simbólica. ¿Qué piensan ustedes de ese personaje que se llama Enrique Márquez? Bueno, porque me llegó tarde la información de esta actividad, llegué tarde, pero aprendí del leninismo que una palabra es suficiente para entender todos los fenómenos y procesos de la vida y de la lucha. Teresa Moretti, me llama la atención, bueno, llegué justo a tiempo cuando estaban haciendo la síntesis de la propuesta Elías Agua y la propuesta de organizar el antiimperialismo, la organización como tal en proceso, que ya eso viene desde años. Desde que empecé a militar en el Partido Comunista soy antiimperialista y formo parte de ese movimiento. No hay nada nuevo. Entonces, pero sí me quiero intervenir en función de esto. Así como nosotros cuando todos los días salíamos a la calle, a la protesta, nosotros protestamos a los líderes, a la ideología que nos imponían aquellos líderes que estaban gobernando, neoliberales, ¿verdad?, capitalistas. Hoy en día, cuando salimos a la calle a luchar por nuestras reivindicaciones, lo último que hemos hecho en las luchas es sobre las reivindicaciones, los trabajadores, la lucha por los salarios. Pero no he visto que nos hayamos propuesto hacer un plan de protesta contra el sionismo, contra el fascismo. Hay un espectro de la teoría del conocimiento y dentro de ese espectro de la teoría del conocimiento nosotros ubicamos las diferentes ideologías cuando vamos y profundizamos el estudio del pensamiento. ¿Cómo es posible que en aquel entonces aquellas conferencias, aquellos foros que uno iba, había planteamientos ideológicos que nos orientaban, nos llevaban a la lectura, nos motivaban a la protesta que iba en contra de los intereses de los trabajadores, que iba en contra de los intereses de la concesión educativa, que iba en contra de la concesión de los intereses de la formación de los médicos en el país. Hoy en día no nos atrevemos a denunciar en la calle el nombre de ninguno de estos líderes que nos están gobernando. Aquí no hubo ruptura de nada. Aquí hay continuidad de neoliberalismo, hay continuidad de capitalismo. Y la gente que salió a la calle, la gente no salió a la calle, por cuando Chávez no habían estos medios ni estas redes, y la gente salió a la calle a arriesgar la vida. Y ahorita la gente tiene hambre, tiene rabia. No voy a estimularle odio ni la rabia. Lo que hay es hambre, miseria. Sí, tenemos una guerra del imperio, ¿verdad? Tenemos una política colonial más férrea que nunca, pues la invasión, el saqueo de nuestros recursos minerales, la imposición. Ahora me vas a decir tú a mí que si tú eres presidente de PDVSA, se presenta esta situación donde me estás entregando el petróleo y tú no tienes nada que ver con eso. ¿Y qué pasó aquí el día que ganaron, que Venezuela tuvo un triunfo en materia de deporte? La gente salió, eso se llenó. Y los motorizados por mi casa pasaban. Pero el día, el 3, el 4, ni el 5, y obligan, porque todas las vecinas las obligan a montarse en un carro para ir a manifestar. Señores, aquí no hay miedo. Aquí lo que hay es rechazo a este gobierno. Los mismos militantes del PSUV, habla con ellos, hablemos con ellos, vamos a los supermercados,
Vamos a los hospitales donde la gente se muere a mengua. ¿Y a quién le duele eso? ¿A quién le duelen los jóvenes que mataron, que lo volvieron pedacitos? Porque tengo las fotos. A nadie. Salimos a la calle a protestar y a pedir salario para que el bozal de arepa nos tenga en la casa criticando y hablando pendejadas cuando nos conseguimos los compañeros. Que yo sí estoy de acuerdo con estas propuestas que son parte del inicio o de la continuidad de que nos organicemos en donde coincidamos, ¿verdad? En las luchas comunes, y mi propuesta es que como centro de formación continuemos todas las organizaciones políticas a la formación política de nuestro pueblo. Es indispensable. Porque toda esa gente que asumió cargo tenía mucho dinero. Mis compañeros, chicos, en mi casa pasaron muchos de los que están gobernando. Pero cuando asumieron cargo y tenían mucho dinero, se olvidaron de la lucha. El billete, los dólares, los neutralizó. Eso es lo que está pasando. La comodidad, ese status quo que nos brindaron, ese poco de dinero cuando vino. Todavía hay gente que percibe. Entonces ese bozal de arepa que le pusieron al venezolano, inclusive colegas, camaradas, amigos que disfrutaban de ese poder, búscalo. Sí, que siguen siendo críticos, pero su condición donde están no le permite, porque van a perder el status quo. ¿Qué podemos esperar? ¿Quién nos está dirigiendo? Entonces tenemos que dar nombre y apellido en la calle. Un ejército, ¿quién dirige los militares? Mire, señores, yo conozco muchas colegas que sus hijos se pusieron a moler café, a buscar café en las montañas. Llegaron los militares, acapararon todo el café, todo el cacao, montaron sus empresas, y esos muchachos que se ayudaban para la universidad, para todo, no, porque eso fue acaparado. No, pedimos reivindicación, aumento salarial, contra la ONAPRE, contra el decreto tal. Nos eliminaron los partidos políticos. ¿Sabes lo que es que hayan eliminado el Partido Comunista? Y yo pensaba que iban a salir todas las organizaciones de izquierda a una gran protesta cuando llamó el Partido Comunista, porque esa es la escuela. No es porque sea el Partido Comunista, es una escuela que nos orientó en una concepción ideológica diferente a la que teníamos en este país. Esos hombres dejaron su vida en las mazmorras porque llegaran esos ideales de igualdad, de equidad social. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos camaradas y esos para que se continuaran y se sigan exponiendo esas ideas? Entonces, hasta aquí mi intervención por la preocupación. Ustedes como centro de formación, hagamos un esfuerzo por esa formación política e ideológica, ese rechazo desde el punto de vista del contenido ideológico. Esas concepciones ideológicas hay que darlas a conocer. Ese estudio filosófico de las ideas, hay que hacerlo. Camarada. Mi pregunta es, yo estoy angustiado porque yo tengo conciencia de que el problema fundamental del pueblo es el deterioro de las condiciones de trabajo, su frustración, su necesidad de sobrevivir. Elías decía que uno de los elementos fundamentales del rescate de la República es la defensa de los derechos laborales y de los derechos sociales del pueblo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, la semana pasada estuvimos en la calle exigiendo salario, pero mi preocupación es cómo en la calle diferenciarnos de la derecha. Porque la derecha también está en estos momentos. Ven, Elías.
Estoy haciendo una pregunta que es para ti. No estoy interviniendo como oponente. Yo también voy a hacer una... No, y es una pregunta que a mí me angustia. Yo digo, en estos momentos, la defensa de los derechos sociales y laborales de la población son fundamentales, porque ese es el problema fundamental que la gente siente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacer para que nuestra salida a la calle no sea como la de la derecha? Porque no basta con consignas. O sea, lo vimos la semana pasada cuando estuvimos en la movilización. La gente de la derecha la controla y nosotros vamos ahí con la fuerza que tenemos, que es poca. Entonces yo creo que hay que salir a la calle. Yo creo que hay que exigir los derechos sociales, pero creo que hay que diferenciarse de la derecha, que quiere salir a la calle y que quiere retomar la calle, no exigiendo salario, que además nunca lo ha exigido, sino para alborotarle la situación al gobierno y para retomar su liderazgo en un momento en el que están. Entonces, a mí me preocupa esa situación. Pues, la semana que viene hay otro llamado a movilización. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, salimos, pero diferente. Un poco, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno. Interesante debate y preguntas, ¿no? Como son cortas, bueno, las preguntas no fueron cortas, pero el número de intervenciones, tratar de responder puntualmente, ¿no? Primero, ¿cómo crear opinión y conciencia contra el tutelaje? Bueno, eso es... Yo creo primero que hay una conciencia, pero como digo, sobre esa conciencia están empezando muchas cosas. Uno, las condiciones materiales, o sea, la precariedad social, la falta de salarios, ¿no? Por otro, el descontento de una buena parte de la población con el gobierno, ¿no? Que identifica, no identifica la gravedad de la intervención militar porque siente que el gobierno fue golpeado, ¿no? Y eso lo celebra, lo alegra, ¿no? Otro, porque hay aturdimiento, o sea, mucha gente no sabe que finalmente qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, ¿no? No hay una direccionalidad. Y bueno, finalmente, lamentablemente en Venezuela siempre ha existido una corriente piti-yanqui, que adora a los yanquis, que muere por ser como los yanquis. Lo sabemos, lo conocemos gente, familiares nuestros, que toda la vida, no de ahorita, de toda la vida, de que yo tengo conciencia, de gente que tenemos que ser como los norteamericanos es la luz del mundo, etcétera, etcétera. Eso es una realidad y eso es el resultado de la ocupación petrolera que se hizo desde Juan Vicente Gómez hasta la fecha, ¿no? Entonces, ¿cómo crear conciencia? Uno, bueno, primero diciendo, yo siempre coloco este ejemplo con el perdón de las personas que hayan podido sufrir o sufran de dependencias, ¿no? En las asociaciones estas de alcohólicos anónimos, lo primero que te piden es que tú asumas, sí, soy un alcohólico, yo no puedo dejar la bebida, ¿no? Entonces, bueno, sí hay una ocupación, sí hay un tutelaje, eso hay que comenzar a decirlo, hay que decirlo, ¿no? Entonces, como digo, el gobierno tal vez no pueda decirlo, y se comprende, o se puede comprender, pero lo que el resto de la sociedad, que tenemos conciencia de que se está imponiendo aceleradamente un esquema de tutelaje colonial sobre la vida de la nación, tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo. Eso es lo primero, la aceptación y reconocimiento de la situación en la que estamos. Y a partir de allí, bueno, comenzar a generar espacios de discusión, espacios de opinión, argumentados, que trasciendan las redes. Entendamos, estamos todos pegados en el tema de las redes, en que si publico o no publico, lo que dicen o no dicen en las redes. Yo creo que esto es importante, un desacople de pensar que la opinión pública solo se genera y es la que se expresa a través de las redes, porque ahí nos inhabilitamos. Si yo agarro el teléfono y digo esto y me monta un
¿cómo es que llaman esto? Un laboratorio, y me mandan 400.000 insultos y 400.000 diciendo que vivan los yanquis. Yo digo, bueno, no hay nada que hacer. No, esto se perdió, ¿no? Todo está perdido, pero eso no es la realidad. Cuando tú vas a la calle hay gente que te pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero ser un estado como Puerto Rico. Entonces lo primero es el desacople de esto, pensar que aquí está la opinión pública y que a partir de aquí se puede generar opinión pública. Hay que ir a estos espacios, hay que ir y forzar a que se abran los espacios de las radios locales. Importante, la gente escucha su radio. Radio Maracay, Radio Apolo, todavía existe. La estación de las dos capitales, etcétera, ¿no? El cuento de Chávez cuando le dice, mira, Chávez, allá está alzado, o sea, dice, llamen a Radio Apolo, y el general dice, Chávez, tú sí eres provinciano, te vamos a traer a Radio Caracas Televisión, a todos los medios acá. Eso me lo contó Chávez. El general, creo que Ochoa Antilles, dice, si eres provinciano, que Chávez pensaba hacer una llamada por Radio Apolo, va a decir a los compañeros por ahora, no hemos podido y tal. Y le pusieron, bueno, todos los medios bienvenidos. Entonces hay que comenzar a crear algunos mecanismos de comunicación que trasciendan las redes. No es que no vamos a abandonar esto, pero fundamentalmente hay que ir desde abajo construyendo una opinión pública favorable a la independencia nacional, ¿no? A la defensa de la autodeterminación nacional, ¿no? Va a ser un trabajo laborioso. Reinaldo acuñó una frase hace tiempo que molesta a muchos compañeros del gobierno, que es que, ¿cómo es? Y se cumplió, Reinaldo. Nos va a tocar empezar de nuevo, pero yo estoy seguro que no desde cero, ¿no? Es la expresión de Reinaldo. Nos va a tocar comenzar de nuevo, pero no desde cero. Aquí hay una siembra. Era el pensamiento de Hugo Chávez ahí en Turiamo la noche del 11 de abril. Oye, y todo lo que yo trabajé en el ejército y ya 2 años de lo presidente y todo el recorrido, porque aquí no va a pasar nada. Oye, alguien puede pensar que aquí impunemente vamos a hacer un Estado 51 sin que nada pase. Yo no creo en eso. Entonces lo que hay es que comenzar a regar la semilla, la espiga sembrada en Carabobo, como decía César Rengifo, ¿no? Luego, Fernando Piñero, el joven, sí, desde 2016 se desmovilizó a las fuerzas populares, es cierto. Digamos, se derivó en lo que lamentablemente y tradicionalmente han derivado buena parte de los procesos revolucionarios cuando se ven amenazados y cuando se ven en riesgo, ¿no? Pierden la conexión con las masas, hacen que las masas se conviertan en pasivas, que no demanden, que no critiquen, que no beligeren, ¿no? Y finalmente se ejerce el control y bueno, finalmente el resultado es eso, nadie actúa si no hay una orden. Porque, bueno, puede ser sancionado, expulsado, sometido al ostracismo, etcétera, ¿no? Yo siempre dije, bueno, Oscar vivió esa etapa junto conmigo, el movimiento Quinta República, todo el mundo lo acusaba de anárquico, pero su fuerza era esa, la rebeldía, y pudo pasar el 13 de abril lo que pasó, porque no había una estructura de orden de operaciones, 1A, 3, 4, el jefe 1, 2, que tiene que decir al jefe 3, al 4, al 5, al 6. No, había un espíritu de rebeldía que se activó espontáneamente y se movilizó, ¿no? Luego creo que también ha habido un cambio, mucha gente, yo mismo he dicho genético, pero en Venezuela hubo un cambio cultural respecto al tema de la confrontación militar, especialmente ocurrió durante la época gomecista, ¿no? Venezuela digamos, desarrolló 100 años de guerra. 100 años de guerra, desde 1810 hasta 1910. Venezuela vivió en guerra, ¿no? Y después de Gómez, bueno, hubo partidas guerrilleras, etcétera, pero después de la muerte de Gómez, Venezuela salvó
el episodio heroico de los compañeros y compañeras que yo considero que son la auténtica juventud de oro de los años 60, en Venezuela siempre hemos estado a punto de la confrontación, pero siempre nos frenamos. ¿Qué pasó? Aquellos 100 años de matarnos generaron o inocularon una cultura de no consciente, pero inconsciente en el imaginario venezolano de que tenemos que evitar la destrucción, la autodestrucción. Es una buena línea de investigación para alguien que se especializa en el tema de la psicología social. Pero lo cierto es que los venezolanos, después de la muerte de Gómez, siempre hemos estado a punto de matarnos, pero nunca llegamos a matarnos completamente, ¿no? Y bueno, y mucho menos frente a una fuerza superior, ¿no? El profesor creo que sí, hay un tema que es fundamental, que es el tema de los fines y propósitos de un proyecto. Si no entiende que el poder es un instrumento y lo convierte en un fin en sí mismo, entonces ese proyecto se moldea y se adecua a cualquier circunstancia. Porque mientras estemos al poder estamos ganando, sin darnos cuenta que tal vez hace años que ya lo perdimos. También recuerdo la anécdota del jefe del Estado Mayor, que es el novelista, siempre me olvida, de Peonía, de Cipriano Castro. O sea que Cipriano Castro lo hieren en la batalla de Valencia y manda a su segundo al mando, Rodríguez, famoso novelista, era el segundo de Cipriano Castro al mando. Cuando van llegando a Caracas, que por la altura de Hoyo de la Puerta, sale una comisión del ejército y civiles del gobierno, y con banderas blancas, etcétera, y el asistente le pregunta al lado: mi coronel, ¿qué significa esto? Y él le dice: mire, que nos van a entregar el gobierno, pero perdimos el poder. porque se generó un pacto, pues, ciertamente, y la oligarquía caraqueña se adecuó a los andinos y siguieron mandando. Entonces, hay que tener muy claro entre lo que es el poder como poder en sí mismo y lo que es un proyecto revolucionario o un proyecto republicano. Cualquiera puede quedarse en el poder bajo el tutelaje de una potencia. ¿Cuántos gobiernos no hay así? En cantidad de decenas pero bueno, quienes enarbolamos un proyecto bolivariano, nacional, popular, patriótico, no podemos conformarnos con quedarnos en el poder bajo la tutela, ¿no? Perú, que cambia de gobierno Perú, ahí no manda, ¿quién manda en Perú? El presidente lo quitan cada 3 meses, hay una fuerza ni tan invisible que... Okay. El otro tema es, la democratización, ciertamente. Y ahorita más que nunca hay que empujar la democratización, porque la creación de espacios democráticos, el que se permita la pluralidad de organizaciones, que las organizaciones tengan sus liderazgos naturales, propios, y no intervenidos o impuestos por la justicia, que haya libre acceso a la radio, a la televisión, a la prensa que todavía puede existir, es fundamental para poder crear la conciencia acerca de la necesidad del rescate de la República, ¿no? José Capitán planteaba el tema de prepararse. Bueno, yo tengo una diferencia contigo, sobre todo en el caso que colocaste del ejemplo de Vietnam, porque tengo muy claro la historia de Vietnam y la anécdota de Ho Chi Minh. Primero, Vietnam venía de pelear contra Francia y contra los japoneses seguidos. De derrotarlos. O sea, no era que no estaban preparados. Tenían una experticia militar de combate victorioso, ¿no? Y en segundo lugar, cuando Ho Chi Minh tenía mucha presión de una parte de la dirección del Partido Comunista para dilatar la declaratoria de independencia, y dice, Ho Chi Minh le dice, la respuesta de él es: tenemos que tener suficiente arroz para alimentar a la gente. Tenemos que armar a la gente de todo lo disponible, arados, machetes, todo lo que pueda hacer. Y tercer lugar, tenemos que cortar los caminos entre el norte y el sur.
y allí declararemos la independencia. Pasa un año, al año siguiente se vuelve a reunir el Partido Comunista, el comité del Partido Comunista, y lo primero que pide Ho Chi Minh es las tareas que se dieron, y todas las tareas estaban cumplidas. Al día siguiente Ho Chi Minh anunciaba por la radio la declaración definitiva de Vietnam, ¿no? Exacto, el proyecto unitario. Entonces, se prepararon. ¿Ustedes creen que ahorita la acción de Hamás contra Israel, independientemente de todas las especulaciones que hay, no significó una preparación? ¿Cómo ustedes creen que resistieron 2 años, ¿no?, sin que hubiera una hambruna generalizada a pesar del bloqueo? Ahí tuvo que haber un almacenamiento de alimentos, una correcta distribución de esos alimentos para garantizar lo mínimo para la población, el suficiente armamento y ocultamiento del armamento para poder resistir 2 años a una agresión de la magnitud que sufrió Gaza, que sufre todavía, pero especialmente en ese periodo. Entonces nadie va a la guerra a perderla. El que va a una guerra se prepara para ganarla. Puede ser que la pierda, no siempre se gana, pero lo que tú no puedes es ir de una a perderla, ¿ah? Entonces, exacto, porque primero hay una responsabilidad con un pueblo. Por ejemplo, yo creo que en las circunstancias de aquella madrugada del 3 de enero, evidenciada la incapacidad tecnológica militar para enfrentar la agresión, la decisión más responsable fue la que tomó el gobierno y el alto mando militar, de evitarle no solo la muerte de ellos, sino la destrucción general del país, ¿no? Como dice Harold, yo que estuvo en Caracas, yo vivo a escaso 1,5 kilómetros de la Carlota, esto no es traqui-traqui, compadre. Y no es que dé miedo, es que la capacidad de destrucción, en Caracas y la costa se bombardearon 38 posiciones, apenas. Imagínense 15 días de bombardeo continuo sin capacidad de defenderse además, porque Irán lo atacan y contraatacan. Pero si tú no tienes la capacidad de contraatacar, lo que te van es a barrer. Y una dirigencia tiene que ser responsable. Tú no puedes llevar a la muerte a 100.000, 200.000 personas si tú no tienes la capacidad para hacerlo. El compañero decía que pueblos agotados y desgastados por el colonialismo. Bueno, sí. Y sobre todo nosotros en esta última etapa, parte de lo que explica es que fue una guerra sistemática, silenciosa, como llaman, de 4ª generación, no sé, de 5ª, de 6ª, pero ciertamente es que la guerra no comenzó el 3 de enero, tenemos 25 años de desgaste, de agresión, de ataque, y aquí vuelvo y lo repito 100 veces, la pregunta estúpida de la derecha, dime un solo régimen socialista o revolucionario que haya tenido éxito. Dime uno solo que desde el primer día no haya sido bloqueado, agredido, saboteado, etcétera, etcétera. Denos la oportunidad de uno solo. Déjenos hacerlo. A ver, y si fracasa, bueno, es verdad, tienen razón. Sí, exacto. Sí. No, y hay mucha ignorancia, por ejemplo. Ahorita, ahora viene el régimen comunista de Irán, por amor a Dios. El régimen de Irán no es comunista, es por contrario, anticomunista, que es un régimen nacionalista, etcétera. Eso es otra cosa. Pero entonces uno escucha, por eso te digo, mira, de esto hay que desengancharse, porque esto es... Pero genera condiciones para el antiimperialismo. Exacto, por supuesto. Entonces, pero todo este tema, preguntabas por Enrique Márquez. Por cierto, ayer estuve en un foro donde estaba Enrique Márquez, ¿no? Bueno, pero ¿quién pudo haber pensado que Enrique Márquez era otra cosa? Bueno, yo sé que hubo compañeros que sí pensaron, pero con todo respeto, yo siempre lo he tenido claro. Es un hombre de la derecha, con buena comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Eso siempre ha sido sabido, ¿no? Siempre ha sido sabido. Ahora, bueno, es un actor político que tiene derecho a hacer política en Venezuela. Bien, que la haga, ¿no? Con el cual se puede, hay que debatir, porque ahorita hasta eso perdimos la esencia.
de debatir con el adversario. Yo ayer celebraba en ese encuentro que hubo que bueno, por primera vez yo podía hablar. O sea, yo nunca debatí con Capriles, ni con Leopoldo López, ni con María Corina Machado, ni Nicolás Maduro, ni ninguno de nosotros. O sea, ¿cómo es la política? Si quienes se confrontan ni siquiera pueden debatir, ¿no? Exacto. Entonces, sí, que es hay que recuperar el espacio de la política y eso nos va a tocar debatir con el adversario en lo que viene y los próximos, y no tenemos que tenerle miedo a eso. Y a quienes fuimos gobierno y tuvimos responsabilidad, ya nos va a tocar escuchar duras verdades y los errores que cometimos, pero también tenemos elementos para defender lo bueno que se hizo y explicar los errores por qué se pudieron haber cometido. Entonces, pero hay que abrir el espacio político y no tener miedo al espacio político. La política no es una iglesia católica donde se dice amén a todo ni evangélica. Yo soy cristiano católico, ¿no? Pero yo a la iglesia no voy a discutir con el cura, pero en un partido yo aspiro a discutir con mis compañeros, y si estoy en la política me gustaría debatir con los adversarios y argumentar o contraargumentar, ¿no? Bueno, finalmente lo que reafirmo, ¿no? Yo creo que, fíjense, el tema antiimperialista es un tema de nosotros, la izquierda. Yo soy de izquierda y seré de izquierda siempre, orgullosamente, porque si en el lado izquierdo de la sociedad todavía hubiera esclavismo, las mujeres no votaran, los trabajadores y trabajaran 24 horas por 24, nadie estudiara, votaran nada más los que supieran leer y escribir, etcétera, etcétera. La humanidad avanzó en los 2 últimos siglos gracias a la motorización de las luchas que hizo la izquierda en el mundo, ¿no? Pero en todo caso, el antiimperialismo es algo que nos aglutina y nos recoge a nosotros desde la izquierda. Pero yo creo que hay sectores más allá de la izquierda. No estoy absolutamente convencido que aún no siendo antiimperialistas, porque no identifican que no se puede ser independiente sin ser antiimperialista, pero que quieren una república, que no quieren ser el Estado 51, que no quieren un país bajo un protectorado colonial. Entonces, yo creo que hay que abrir un poco más allá los brazos del antiimperialismo y levantar las banderas de la República Democrática. Y eso convoca a más amplios sectores. Y en el camino, muchos sectores, cuando se han incorporado, sectores nacionalistas, patrióticos, terminan siendo antiimperialistas, porque no hay otra conclusión. Pues para tú ser independiente tienes que ser antiimperialista, pero hay gente que de una vez no lo va a ver. Entonces tienes que trabajar eso. Igual que el tema de la conciencia. Mira, los ocupantes tienen la gran debilidad que, debido al poder que, como todo poder, y eso también pasa internamente, van a avasallar, van a comenzar a irritar a la sociedad que ocupan. Y ustedes verán gente que hoy aplaude, que hoy celebra lo que pasó el 3 de enero, en pocos meses, en pocos años, etcétera, digamos, sumándose a la lucha por la plena recuperación de la soberanía y la independencia de Venezuela. Así ha pasado. Vean, hay muchos informes y documentos sobre el caso de Libia, cómo gente se lamenta, gente que provocó la rebelión contra Gaddafi, independientemente de quién fuera Gaddafi, ¿no? Yo creo que va a ser un proceso, pero yo lo que veo, y dado esta cultura de no confrontación, de no violencia, que como casi que en Venezuela va a haber en los próximos meses, en los próximos años, va a ir creciendo un fuerte proceso de movilización popular por la independencia. Yo estoy convencido de eso. No es idealismo, ¿no? Es análisis concreto de la realidad. Apenas han pasado ni 3 meses
y estamos aún aturdidos del bombardeo y de lo que pasó más, porque yo creo que más nos tiene aturdidos lo que ha pasado después que el propio día del bombardeo, ¿no? Pero en todo caso, como decía anteriormente, yo creo que la espiga sembrada en Carabobo va a florecer más temprano que tarde en Venezuela. Así será. Bueno, lo que queda es nuestro agradecimiento. Por un lado, a ustedes por ser parte de esta reflexión, pero sobre todo porque aspiramos que sean parte de la Constitución, de ese frente por el rescate de la República que tenemos necesariamente que conformar en Aragua. Nuestro agradecimiento a la EFO, que siempre es el espacio abierto para esta reflexión. Nuestro reconocimiento al CEDES por el incansable trabajo que está haciendo, y particularmente a Elías y a Reinaldo, y señalar que estamos convencidos de dos cosas con el final de Elías. Uno, que tenemos que acompañar las luchas populares por la defensa de los derechos y las de los derechos sociales. Por los derechos no sociales. Son negociables. Ese es un elemento central. Tenemos que estar de nuevo con el pueblo en la lucha por sus intereses, pero al mismo tiempo, entonces es como si nos tenemos que dar la mano en una lucha que hace que esos derechos del pueblo y de los derechos sociales se dan la mano con la lucha por el rescate de la República, por la independencia, por la soberanía, que implica necesariamente la lucha contra el imperialismo. Y aquí quería solo decir una cosa, porque en esa lucha lo voy a responder. El tema de los derechos sociales es fundamental, que sea irrenunciable, ¿no? Y hay que colocar, porque miren, uno, seguía Jorge Roy, que es el vocero eterno de Fede Cámara, y el tema, no va a haber aumento salarial si no hay de las prestaciones sociales, de volver al régimen, de eliminar el régimen de antigüedad. Entonces, hay que comenzar a construir un discurso con ejemplos sencillos y concretos. Ustedes saben que eliminando el régimen de antigüedad, como fue la ley Caldera, las prestaciones, al momento de la jubilación, la prestación se paga por lo que ganabas cada año, ¿no? Cada año correspondiente. No, ahorita es con el último sueldo. Ahorita que lo conquistamos. Sí, pero si es por año, o sea, quien ingresó como trabajador en el año 2018 hasta la fecha, y no sé hasta cuándo, los primeros 6 años de su jornada de trabajo o 6 años de la jornada de trabajo de cualquiera, va a ser calculado a 130 bolívares. Así es. Así es. ¿Me equivoco, profesor? No, hermano. Entonces, Si vas a traer porque lo que nos jubilamos recientemente nos pagaron a 130. Por eso. Bueno, pero porque era el último salario, pero imagínate tú que en 20 años, un muchacho de 20 años, en 30 años le paguen buena parte de su antigüedad, sea 130 bolívares en el año 2080 por ahí. Ajá. Qué bueno. Aquí hay que empezar a explicar qué es el memorando 2792. Ese memorando es el que nos está contando todos los derechos sociales. Inclusive ya hay informaciones que el Fede Cámara y las centrales obreras, tanto en la CTV como la Central Bolivariana y para de contar, están negociando con el gobierno de Fede Cámara para reformar la ley del trabajo. Entonces, el reformar la ley del trabajo significa que van a eliminar palabras salarios. Y los invito a partir del 23, todos los sectores trabajadores, tanto jubilados, yo pertenezco al sector salud, estamos convocando para la movilización del día 23 a nivel nacional. Gracias, camarada, gracias a todos.